De parte de la hermana Raquel Lira, la hermana Judy Trees y Royce Trees, se las da las gracias a todos ustedes por haber hecho los arreglos para poder conectarse a escuchar el discurso fúnebre de nuestro hermano Víctor Lira. A continuación presentaremos un video de fotos que a la familia Lira le gustaría compartir con todos. Después daremos comienzo con el discurso. On behalf of Sister Raquel Lira, Sister Judy Trees, and Royce Trees, thank you all for making the necessary arrangements to be able to be here connected via Zoom to listen to Brother Lira's memorial talk. Before the talk, we will present a video slideshow of photos put together by the Liras. After, we will begin the talk.
Ahora vamos a invitar a nuestro hermano Alfredo Méndez para que abra con una oración. Brother Méndez, Alfred, will now open up with prayer. Give me 1 second, Brother Méndez. Jehová, nuestro Padre Celestial y el Dios de todo consuelo, nos acercamos a ti en esta ocasión para orar tu bendición sobre todos los arreglos que tienen que ver con este discurso de funeral de nuestro querido hermano Víctor Lira, que ha dormido en la muerte. También oramos que tu Espíritu Santo pueda morar sobre nuestro hermano William Malenfant, que dará el discurso, usando tu palabra, la Biblia, para darnos consuelo y esperanza. Y oramos todo y pedimos por todo esto en el nombre de Cristo, nuestro sumo sacerdote y rey. Amén. Muchas gracias, hermano Méndez. Ahora le damos nuestra atención a nuestro hermano William Malenfant para pronunciar el discurso. Now, Brother William Malenfant will present the funeral discourse. Brother Malenfant. No, I got it. How beautiful it was to see all of those wonderful pictures. Qué lindo fue, ¿no? Ver las fotos de Víctor y Raquel y tantos amigos. Tenemos tan buenos recuerdos de nuestro querido hermano Víctor. Y es por eso, hermanos, que estamos reunidos virtualmente para expresar nuestro amor por los gratos recuerdos que tenemos de nuestro hermano Víctor Lira. Víctor, en verdad, vivía una vida de devoción exclusiva a nuestro Dios Jehová. Tenía una manera muy amorosa de tratar con los hermanos. Y también Víctor manifestó claramente que él no vivía solo para sí mismo. Como dice la Biblia, vivía para hacer la voluntad de Dios y vivía para mostrar amor y cariño a los hermanos, con deseo siempre de edificarlos. Busquen su Biblia, por favor. Vamos a aplicar lo que dice el principio de para sí mismo. Esa fue la vida de Víctor. No vivía solo para complacerse a sí mismo, porque el texto en el versículo 8 añade, porque si vivimos, vivimos para Jehová. Y si morimos, morimos para Jehová. Y esta parte final es muy, muy lindo, porque noten lo que dice. Así que tanto si vivimos como si morimos, le pertenecemos a Jehová. Y ese punto clave, hermanos, Víctor era propiedad de nuestro Dios, Jehová. Víctor nació el 10 de noviembre de 1946 y falleció el 14 de marzo de 2022. Se bautizó, simbolizando su dedicación a Jehová, el 29 de septiembre de 1956. Sus padres, Hortensia y César, les enseñaron a sus hijos, Judy y Víctor, la verdad acerca de Jehová, nuestro gran Dios. Además, sus padres servían como precursores especiales cuando se mudaron a Chandler, Arizona. Y lo interesante es que Víctor aprendió el español en Arizona. En el año 1953, la familia Lira asistió
a la asamblea en Nueva York. Fue una asamblea internacional. Y luego hubo otra asamblea aún más grande en 58 en Yankee Stadium. Y en verdad esa fue una asamblea muy grande porque hubo 253,922 personas en asistencia y Víctor y su familia estuvieron ahí con los demás. Víctor tenía el privilegio y el gozo en hacerlo, enseñar a los hermanos, los publicadores, los ancianos, los precursores, todos. Y lo más grande de todas las enseñanzas es de amar a Jehová nuestro Dios con todo el corazón. En marzo del año 1972, se casó con Raquel Villarreal, que también era precursora. Y ellos sirvieron juntos en el servicio de tiempo completo después del matrimonio por 6 años. Y fue en el año 1976 que mi esposo y yo hicimos una visita a Víctor y Raquel cuando vivían ellos en Clovis, Nuevo México. Y es donde ellos servían también a los hermanos. En verdad, Víctor y Raquel eran un hermoso equipo, no cabe duda, un equipo de amor, de bondad y de mucha generosidad. Víctor servía como superintendente de circuito también durante 16 años y luego después de servir en el circuito, sirvió 20 años como superintendente de distrito y durante todo ese tiempo o parte del tiempo por lo menos estaban enseñando a los hermanos en diferentes escuelas, un gran privilegio. Pero Víctor fue un buen enseñante, un buen maestro y siempre tenía un espíritu alegre y muy amoroso en sus tratos. Él enseñó en la escuela de servicio de precursor, enseñó en la escuela el entrenamiento ministerial y enseñó en la escuela bíblica para matrimonios cristianos. Y gozaba mucho en enseñar a los demás hermanos. Otra cosa que quisiera mencionar, hermanos, es que Víctor tenía un don, bueno, varios dones, pero voy a mencionar un don en particular, un don con idiomas. Me sorprendió mucho, francamente, pero Víctor aprendió a hablar suficiente, bastante, cualquier idioma en el lugar internacional a donde ellos fueron. Por ejemplo, asambleas internacionales. Ruso, aprendió para conversar en ruso. Polaco, checo. Y tenía un librito que él había formado y dio el nombre a su librito, Mi Cerebro. Y en este librito tenía todas sus notas en cuanto a idiomas, etcétera, con el fin de poder conversar con los hermanos. También dio un nombre un poco raro al librito, Mozg. No sé cuál es esta palabra, pero es lo que me informaron. Y los niños sabían que Víctor dio ese nombre al libro, entonces los niños le preguntaron, bueno, buscan tu librito Mozg y tú puedes enseñarnos, etcétera. Pero fue como una broma, pero demuestra la bondad y el amor que le tenía a todos, a los hijos, los grandes, en servir a Jehová, en animar los unos a los otros. Según los registros de la organización, Víctor y Raquel pasaron unos 36 años en la obra de circuito y distrito. Y eso es sin contar los años que sirvieron como precursores regulares y precursores especiales. Conocieron a muchos hermanos en muchos diferentes lugares, muchos pueblos. Y los hermanos siempre amaban a Víctor y le dieron palabras de ánimo. Raquel me dijo que los hermanos muy a menudo les decían, sigan adelante. Y es precisamente lo que Víctor y Raquel hicieron durante toda su vida.
Víctor siempre animó a los que tenían la posibilidad de expandir o hacer más en el ministerio, de servir como precursores. Y también les animó siempre a ser leales a Jehová. Uno de sus textos preferidos que tenía gusto en compartir con los hermanos es Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y probablemente estaba expresando sus propios sentimientos al citar el texto, porque dice el texto, tengo las fuerzas para todo, gracias a aquel que me da poder. Ese fue el caso de Víctor. Su poder, su fuerza venía del gran Dios, Jehová. Y para mí, no cabe duda de que Jehová dio poder a Víctor para cumplir con su ministerio. Y entre sus sobresalientes cualidades fueron su amor, su paciencia, su buen sentido de humor. Y también Víctor tenía otros dones, habilidades, como ya mencioné. Ustedes saben, los que conocen a Víctor bien, que fue buen cocinero. Pero Raquel me informó que no solo era buen cocinero, algo que yo no sabía, era buen panadero también. Pero el punto es que Víctor tenía este interés, esta habilidad de hacer tantas cosas. A mi juicio, Víctor pudo haber hecho cualquier cosa que quisiera hacer. Tenía esta inclinación, la actitud mental, la habilidad mental para lograr cualquier cosa. Y gracias a Jehová, dio toda su atención, principalmente, a la obra de Dios y servir a Jehová con todo el corazón. Podemos decir que Jehová, de seguro, toma en cuenta a Víctor y le tiene cariño especial. ¿Y por qué? Víctor fue leal a Jehová. Él amaba a Dios con todo su corazón. Es precisamente lo que la Biblia nos insta a hacer a todos nosotros. Pero sabemos de seguro Víctor lo hizo. Salmo 37, 28 nos dice lo siguiente. Jehová ama la justicia y no abandonará a sus leales. Y noten esta última línea. Dice el texto, ellos siempre serán protegidos. Es interesante, ¿verdad? Dios ama a sus leales, o la justicia, mejor dicho, y nunca va a abandonar a sus leales. Ahora, ¿por qué serán siempre protegidos? Es porque Jehová se siente con la obligación de cuidar bien a los que le son leales. Y Jehová lo miraría como injusto el no cuidar bien de sus leales. Nosotros, hermanos, tenemos la seguridad que Víctor será guardado hasta tiempo indefinido. Está ahí en la mente de Jehová, no cabe duda. Busquen su Biblia, por favor, un texto que citamos muy a menudo en cuanto a la resurrección. En Mateo capítulo 5. Y vamos a leer 28 y 29. Mateo 5, 28 y 29. No, perdóname, Juan 5. Un error. Juan 5, 28, 29. Habla de la resurrección. Y eso es lo que dice. No se asombran de esto. Bueno, lo que Jesús iba a decir, sí nos asombra, porque él sigue hablando de volver de los muertos, de recibir una vida de nuevo. Porque noten lo que dice, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y noten al lado de la palabra tumbas, hermanos, noten hay un asterisco. Y usted si busca, dice tumbas conmemorativas. Ahora, eso no tiene que ver simplemente con la memoria de la gente. Lo que nosotros recordamos de nuestros queridos familiares y amigos que han fallecido. No, este texto está haciendo referencia a la memoria de Jehová también. Es
es el lugar de la tumba conmemorativa más grande y más importante. Y luego dice el versículo, Jesús dice, oirán su voz y saldrán los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. Pero va a haber una resurrección y Víctor está en la mente de Jehová y Dios puede reformar Víctor y hacerlo exactamente como era antes de morir, excepto va a ser perfecto. Va a tener el cuerpo andando bien y la mente funcionando bien y gozando de nuevo con la vida. Y es curioso también, en Hechos 24:15 habla también de la resurrección de justos y injustos. Y un punto curioso en cuanto a la resurrección de justos y injustos, es que está hablando de la resurrección terrenal. Porque Dios no resucita injustos para ir al cielo y reinar con Cristo. Tiene que ser hermanos probados y fieles hasta la muerte. Y por eso sabemos que cuando Pablo escribió ese texto, realmente está haciendo referencia a la resurrección terrenal, donde van a ser resucitados millones de injustos porque no conocieron la verdad, no conocieron a Jehová y van a tener la oportunidad de mostrar su amor por la verdad durante los 1000 años. Víctor es, mejor dicho, entre los justos, que será resucitado y va a recibir vida eterna. Y Jehová seguramente tiene recuerdos muy favorables de Víctor. Usted tiene sus recuerdos, cada uno de ustedes, tiempos que pasaron con Víctor, escuchando sus discursos y después charlando, tomando una comida juntos. Y verdad que son recuerdos muy gratos que nos llena de gozo y alegría recordar los tiempos tan alegres que hemos pasado con nuestro amigo. La Biblia dice, hermanos, que Jehová Dios conoce cada estrella por nombre. Es Salmo 147, versículo 4. Ahora piénsalo bien. Dios conoce todas las estrellas por nombre. Y no obstante, y hay billones y millones de billones de estrellas, nadie sabe cuántas estrellas que hay, pero sabemos que es una multitud incontable. ¿Y las estrellas qué hacen? Bueno, brillan, dan evidencia de la creación porque existen, pero las estrellas no pueden decir Jehová, no nos dicen su nombre, no nos informan de lo que es la voluntad de Dios. Pero Víctor lo hizo. Con voz alta, Víctor proclamó, Jehová es el Dios verdadero. Enseñó el nombre de Dios, sus características, sus normas morales. Estrellas no pueden hacer esto y no obstante Dios se acuerda de las estrellas. Ahora, si eso sucede con las estrellas, no va a acordarse Jehová Dios de Víctor, quien habló el nombre de Dios, quien enseñó lo justo, lo recto, lo maravilloso que es Jehová. De seguro que sí, hermanos. El hombre Job vivía 1500 años, más o menos, antes de Cristo. Y él expresaba su fe en una resurrección, el volverse a vivir, aunque no empleó la palabra resurrección en sus dichos. Pero si desean buscar el texto, porque es un texto que nos consuela y nos ayuda a entender aún más la idea de la resurrección y el amor que Jehová nos tiene a todos nosotros que servimos a Dios. El texto es Job y buscamos capítulo 14 y leemos los versículos 13 al 15 y noten, Job, el pobre hombre, estaba sufriendo terriblemente. Y él expresaba sus pensamientos, los deseos y pensamientos de su corazón aquí. Versículo 13, debido a lo que estaba sufriendo, lo que dijo. Ojalá me escondieras en la tumba
y me ocultaras hasta que pase tu furia. Ahora piensen, hasta que pase tu furia, pero ¿qué después de pasar la furia iba a suceder? Ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí. Está hablando de la resurrección sin utilizar la palabra. Luego 14 nos dice, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Está hablando de la liberación de la tumba, de volverse a vivir. Y luego noten lo que dice, cómo describe lo que Dios va a hacer. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. ¿Sí? Job sabía que Jehová le quería y deseaba darle la vida y ansiaba ver la obra de sus manos, quería ver a su creación con vida de nuevo. Hermanos, la tristeza que sentimos en cuanto al fallecimiento de nuestro querido hermano no se debe a dudas en cuanto a lo que sucede cuando uno muere. Nosotros sabemos muy bien exactamente lo que sucede. Uno duerme profundamente. Es como la muerte no es nada más que un sueño profundo. Pero la tristeza que sentimos, que tenemos, se debe a que le echamos de menos. Es donde entra la tristeza. No podemos gozar de asociarnos con él de nuevo. Y vamos a poder hacerlo en el futuro cercano cuando viene el tiempo de la resurrección. Y se puede imaginar, yo sé que nosotros creemos en la resurrección, pero cuando la realidad sucede, vamos a pasar momentos de extasía que ni podemos imaginar en este momento, de ver a padres y amigos, esposos, esposas, hijos, a Víctor de nuevo de pie, con vida en el nuevo mundo. No es un sueño, es la sola enseñanza que tiene sentido, de que Dios no hizo al hombre con el fin de morirse, no, hizo al hombre para vivir, y Dios va a cumplir con su propósito. Y toda la tristeza y el dolor que sentimos va a desaparecer instantáneamente el momento en que se resucitan nuestros queridos padres, hijos, y amigos, esposos. Qué linda la enseñanza bíblica que nos consuela a cierto grado. Claro, tenemos tristeza, es absolutamente normal de sentir tristeza, pero no como el mundo, que no tiene ninguna esperanza. Nosotros sí tenemos la esperanza. Lean conmigo Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15, y es el último versículo del capítulo. Si usted desea leer acerca de la resurrección, lee el capítulo 15 de Primera a los Corintios, porque es el capítulo de la resurrección de los muertos. El texto nos dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles, y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor. Ahora noten el porqué. Sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Hermanos, hay muchas cosas vanas que todos hacemos, que no tienen ninguna importancia grande delante de Dios. Pero lo que hacemos en el nombre de Jehová no es en vano. ¿Y sabe por qué no? Hebreos, el capítulo 6, versículo 10 nos dice, Dios no se olvida de las obras nuestras en conexión con Jehová. Porque si Dios fuera a olvidarse de mí, de usted, es el fin de todo. Si Dios se olvida de una persona, pero Dios no se olvida de sus leales, los tiene en su mente
y con el propósito de reformarlos de nuevo con vida eterna en un nuevo mundo. Y el punto que queremos todos guardar en mente. Queremos todos estar ahí cuando sucede la resurrección para poder dar la bienvenida a nuestro querido hermano Víctor. Ahora voy a dar un breve resumen, hermanos, en inglés. I'm pleased now to give a summary of the talk I just gave in Spanish for the benefit of the brothers and sisters with us who would like to hear some of it in English. Victor Lira lived for doing the will of Jehovah God. Romans chapter 14, verses 7 through 9, it's a beautiful scripture. There are principles in the scripture that encourage us that if we live for Jehovah, especially if you're dedicated to God. And if we die to Jehovah. But it says whether we live or we die, we belong to Jehovah. We're his property because we've given our life to him in dedication. Jehovah always takes good care of his property. He never will cast it aside. Victor lived for doing Jehovah God's will. He was born on November the 10th, 1946. He fell asleep in death on March 14th, 2022. Victor was baptized on September 29th, 1956. But he faithfully served Jehovah God for more than 65 years. What a beautiful record, especially when you think the vast majority of those years he spent in the full-time ministry, honoring his great God and Father. Victor married a pioneer sister, named Raquel Villarreal in 1972. And they served together in the pioneer work for 6 years, first of all, after they were married. And then in 1978, they were invited to do circuit work. And so they did 16 years of work in different circuits. Thereafter, Victor was appointed as a district overseer, and he served in that role for 20 years. And during that period of time, he had the privilege of teaching in a number of the schools that the organization operated in the field. He taught in the Pioneer Service School, he taught the Ministerial Training School, and he taught in the School for Christian Couples. He quoted one of his favorite scriptures. It's found in Philippians chapter 4, verse 13. In English, it reads, "For all things, I have the strength through the one who gives me power." And Victor did exert and exhibit power in his service to Jehovah because he was always energized. I remember attending schools with Victor, being with him on many different occasions, and he was always lively, and he had such a happy spirit about him constantly. Victor was a delight, a joy to be with. My wife and I first met Victor and Raquel back in 1976 in Clovis, New Mexico. And that's when they were just starting out pioneering, more or less, or maybe they had done it for a few years, but that's quite a bit of time before he went on the road. But it was a joy to be with both of them. And I can say very honestly, Victor and Raquel were a beautiful team, and that's what they are. Those who do the work together in circuit and district and pioneering, husband and wife, you make up a beautiful team to honor Jehovah God. And we know that Victor was one of Jehovah's loyal ones because he was always loyal to the organization, and he was always respectful of the organization. He set a fine example for all of us. Very soon, brothers and sisters, Acts 24:15 is going to be fulfilled. It's the resurrection that the Apostle Paul spoke of. And really, it applies to an earthly resurrection because Paul said he was going to resurrect righteous and unrighteous people. Well, we know that those who go to heaven, none of them can be unrighteous. They have to be sealed with God's Holy Spirit. And Jehovah counts them as righteous because of the spilled blood of Jesus. So when the Bible says righteous and unrighteous, those unrighteous ones will be brought back to earth
Those are people who didn't know anything about the truth, and they'll have the opportunity now to come to know Jehovah and to serve him. And the beautiful thing, too, that gives me a lot of comfort, as much as we grieve and we feel hurt and pain because we lose someone we truly love, that pain and that grief will instantly disappear the moment they're resurrected, and it will not come back again. What a joy that will be. Two scriptures I'd like to just mention to conclude this short resume in English. The first one is 1 Corinthians 15:58. It's where Paul tells us to have plenty to do in the work of the Lord. And then at the end of the scripture, he says, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord. Now, do you remember why your labor in connection with the Lord is not in vain? Victor knew why. Hebrews 6:10 says, Jehovah will not forget your work, the love you showed for his name. Victor showed marvelous love for Jehovah's name. Victor will not be forgotten by Jehovah. In fact, to be very honest, Victor knows, I would rather say Jehovah knows Victor much better than any of us do. He knows the man right down to the heart, the most intimate thoughts. Isn't that wonderful? And we know that Jehovah sees all the good that Victor was able to do and that he felt towards people. So yes, let's all be there after Armageddon so we can say, welcome back, Victor. It's such a pleasure to see you once again. And now we'll return to our chairman. Thank you, Brother Malenfant, for the beautiful talk. Muchas gracias, hermano William Malenfant. La hermana Raquel Lira, la familia Trees, les gustaría expresar su sincero agradecimiento, no solo por estar presentes esta noche, pero más que nada por todas sus oraciones, sus llamadas, sus mensajes, las flores y todas sus atenciones. Después de la oración, hermanos, presentaremos de nuevo el video de las fotos para que no lo pudieron ver al principio. Sister Raquel Lira, Trees family, they would like to express their sincere gratitude for your presence here tonight, but more important, for all your prayers, your phone calls, your text messages, the flowers, and all your attentiveness. After now we're going to show the video again, but we're going to do that after our closing prayer. And we're going to invite Brother William Malenfant to close with prayer. Hermano Malenfant, por favor. Con gusto, mi hermano. Okay. Nuestro gran Dios, Jehová, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu bondad amorosa, por el gozo que hemos tenido de conocer a nuestro querido hermano Víctor. Y muchos de nosotros hemos compartido con él en muchas actividades y gozado con él en el servicio del ministerio, sentado a la mesa, comiendo juntos, visitando con el hermano en el salón del reino, en casas privadas, en tantas diferentes circunstancias, y siempre hemos gozado mucho de la asociación que hemos tenido con nuestro hermano Víctor. Y sabemos que tú cuidas muy bien de los que te sirven fielmente, Padre. Por eso te damos las gracias por tu bondad amorosa, por la esperanza que nosotros todos tenemos, porque todos hemos perdido amigos, familiares en la muerte, y nos da mucha tristeza, pero no tristeza según el pensar del mundo, no, porque sabemos que van a volver, van a vivir de nuevo. Y tendremos el gozo de estar con nuestros queridos amigos y familiares de nuevo en el nuevo mundo. Y por eso te damos las gracias por tu amor y tu bondad y por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar en la muerte. Y es por eso que tenemos esta esperanza tan maravillosa. Y que tu Espíritu Santo también, Padre, esté con Raquel,
para darle apoyo y para ayudarla en todo sentido, Jehová. La queremos y pedimos tu bendición sobre ella, los amigos cercanos de Víctor y todos los hermanos, porque todos somos una familia y como familia sentimos lo que nuestros amigos están pasando. Y por eso te damos las gracias por el consuelo que tenemos de tu palabra y la esperanza que nos da de la vida. Pedimos esta bendición con perdón también, Padre, de nuestras faltas y errores. Todo en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.